Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. A luchar contra el déficit de hidrocarburos, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia, reveló en entrevista con Signo Pesos las estrategias que desde ahora servirán para enfrentar la caída de reservas de petróleo y de gas y evitar que se agrave el riesgo de un desabastecimiento. En segundos, el diálogo completo. Nuevas expectativas económicas. El Banco de la República presentó las nuevas proyecciones en materia de crecimiento económico, desempleo, inflación y precios del petróleo. Víctor Grosso nos trae en minutos la explicación de estas cifras. Epicentro de la inteligencia artificial. Cartagena es desde hoy escenario de un encuentro internacional para hablar sobre el potencial de esta tecnología disruptiva en el mundo entero. Colombia espera convertirse en país protagonista en nuestra región. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la complicada situación en materia de petróleo y sobre todo de gas que enfrenta actualmente nuestro país. Hablamos esta tarde con el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia, quien reveló las estrategias que desde ahora implementarán para reducir el riesgo de desabastecimiento. Veamos el diálogo. Doctor Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Muchos colombianos se sintieron un poco sorprendidos por los anuncios de hace, digamos, un par de meses de para acá, en el sentido de que ya el próximo año vamos a empezar a enfrentar un mayor déficit de gas y vamos a tener que buscar soluciones fuera del país para traer gas suficiente para atender la demanda. Las cuentas de la ANH, de las diferentes entidades del sector, quedaron mal hechas, estaban mal hechas. ¿A usted también lo sorprendió ese anuncio o no? En realidad eso estaba previsto. Desde el 2014 para acá es importante precisarle a los colombianos, el país ha tenido una clara tendencia de declinación de sus reservas en gas. Es importante que también en el contexto miremos las causas, porque podríamos preguntarle a los ministros y los gobiernos de turno qué pasó que esos dignatarios que estuvieron desde el 2014 para acá al frente del ministerio, qué gestiones se hicieron. Pero bien, esa circunstancia real amerita que tomemos acciones concretas sobre cuáles son las causas de esa circunstancia, que no es del todo tranquilizante, pero que me parece que se ha dimensionado un poquito más como si no se estuvieran haciendo acciones concretas. Con ocasión de la presentación del informe de reservas, que lo hicimos el 24 de mayo de este año, llamamos la atención de que efectivamente, aunque estaban declinando esas reservas, las acciones de este gobierno han permitido un incremento importante en los números de descubrimientos en el marco de los contratos vigentes. Porque también es importante despejar un paradigma que la gente tiene, y es que el gobierno llegó a destruir todo lo que estaba en la industria hidrocarburífera. La línea de gobierno clara en el marco de la transición energética es: no ampliamos nuestra frontera exploratoria, pero es que tenemos centenares de contratos firmados donde desde hace muchos años no se han podido acometer los trabajos exploratorios. El papel de esta administración de la agencia es buscar las causas, acompañar a las compañías para que hagan más eficiente no solamente las labores de producción, sino también solucionar los problemas. Y eso nos da un importante resultado, y se lo explico con cifras. En el periodo 2014 a la fecha, y hablo de 2014 por esa circunstancia de declinación, se han informado 48 descubrimientos de hidrocarburos en Colombia. El 33% de esos, es 15 de esos 48, casi el 33%, se han hecho en los últimos 22 meses. No es cierto que la acción de este gobierno esté totalmente destruyendo lo que supuestamente se había construido. Lo que estamos haciendo es mucho más eficiente los trabajos de exploración y producción. Otra cifra: en el gobierno anterior la producción a $94 el barril era 715.000. Nosotros estamos produciendo hoy 780.000 barriles diarios a menos precio, pero es resultado de una mejor gestión de los contratos firmados. No por firmar más contratos garantizamos que haya más exploración. Lo que hemos demostrado es que hay muchos de esos contratos que se firmaron que no han acometido las labores, que las compañías no han cumplido sus obligaciones por varias razones, de tipo social, ambiental, económica,
En fin, esas son las causales que hoy estamos revisando para ver cómo gestionamos eso. Ahí es donde entra el comité interinstitucional que justamente se instala esta semana para abordar esas tareas que se requieren. Perfecto. Gestionar adecuadamente los recursos requiere el concurso de todos, de las compañías, del gobierno, de la academia incluso, para que podamos, como digo, más eficientar ese aprovechamiento de esos recursos en los contratos ya firmados. Por eso, con ocasión del anuncio del informe, también anunciamos la creación del Comité Interinstitucional, donde está el Ministerio del Interior, que tiene que ver con el tema de consultas previas, el manejo de comunidades en las regiones, el Ministerio de Medio Ambiente, la ANLA, con los temas de permisos ambientales, el Ministerio de Minas con su política de regulación, la CREC, que es muy importante, la UDME y obviamente en cabeza de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Sentados a la misma mesa con Naturgas, con ACP, con Campetrol, que son los gremios de la industria, para que le busquemos soluciones y que nos permitan en el corto tiempo ese importante número de descubrimientos y de recursos descubiertos en los últimos 22 meses no se nos queden en recursos contingentes, sino que lo llevemos a reserva. Desde el 2021, en comparación con lo que informamos del 23, crecimos en descubrimientos en el 191%, pero no basta con descubrir el hidrocarburo, hay que llevarlo a superficie y esa es la tarea que tenemos que sentarnos a la mesa trabajando donde conseguimos las soluciones para que los colombianos tengan la tranquilidad de que van a tener los combustibles necesarios en sus hogares y obviamente en los vehículos. ¿Cómo van a hacer para que las empresas que ya tienen contratos pero no están buscando, no han hecho ninguna gestión, empiecen a hacerla? Porque de eso también venimos hablando hace aproximadamente año y medio. ¿Es por la vía de la coerción o es que les falta algo para poder despejar el camino? Tenemos perfectamente mapeado cuál es el problema en cada contrato, en cada región, en cada punto donde no se ha podido acometer. Eso lo vamos a presentar esta tarde en el marco del comité. Y hay tareas que se deben emprender conjuntamente, pero también hay tareas en particular de cada gobierno, de cada entidad, perdón. Lo que va a hacer este gobierno en cabeza de la ANH es mirar cuál es el papel, cuál es la obligación que tiene que hacer esa compañía para que las operadoras puedan acometer estos trabajos. No es por la vía de la coerción, es por la vía de la gestión conjunta, es por la vía de trabajar armónicamente y en vez de estar dando anuncios alarmistas que no obedecen del todo a la realidad, es necesario trabajar conjuntamente para que los colombianos tengan la tranquilidad. Los mensajes alarmistas no ayudan, el trabajo conjunto logra resultados. Pero está previsto, doctor Velandia, que empresa que tenga un contrato ya y no lo esté explorando pueda eventualmente perderlo y se le reasigna a otra compañía que sí quiera trabajarlo. Cuando evidenciemos claros incumplimientos por negligencia, estamos declarando la terminación de esos contratos. También hemos encontrado vías jurídicas porque también históricamente en el país era muy complicado terminar un contrato de hidrocarburos. Entonces, si están dadas las causales, si no hay una fuerza mayor, digamos, que justifique estas demoras en el cumplimiento de las obligaciones, vamos a proceder a terminar esos contratos. Hay una estrategia que creo que podría ayudar mucho y usted la viene trabajando y es la llamada Liga B. ¿En qué consiste exactamente eso y qué tanto nos puede ayudar en esta coyuntura que está viviendo el país, sobre todo con gas? Bueno, desafortunadamente la denominación que ha ido cogiendo este proceso de la Liga B suena un poquito despectivo, no es una liga de menor categoría. Lo había planteado en el 2016 cuando estuve también al frente de la agencia, desafortunadamente en su momento no se viabilizó en el Consejo Directivo. Esta vez el Consejo Directivo de la ANH lo ha facilitado para que aquellos campos o pozos cuya producción es muy baja y ya no entra en la ecuación económica de las grandes compañías, son devueltos a la ANH y buscamos un operador para llevar esas reservas a superficie y poder aumentar esa producción. Esto ya está aprobado, el próximo 20 de agosto ya salen los términos de referencia, el acuerdo ya fue aprobado desde hace un par de meses, entonces ya tenemos un instrumento que nos va a permitir hacer mucho más eficiente la producción de hidrocarburos en campo ya descubierto. No son áreas nuevas, no es contratos nuevos, simplemente esos recursos que podemos llevar a superficie para
aumentar el nivel de producción. Estas tres estrategias, doctor, que usted acaba de mencionar, ¿serán suficientes para detener una necesidad de importaciones mayores de gas para el próximo año, como ya se ha venido anunciando? ¿O cree que de todas maneras es inminente que vamos a tener que empezar a importar mayores cantidades de gas? Bueno, hay tareas adicionales desde el punto de vista del recobro mejorado, por ejemplo. En Colombia tenemos uno de los niveles de recobro, es decir, de cada 100 barriles que yo determino que hay en el subsuelo, ¿cuántos estoy siendo capaz de llevar a superficie con la tecnología y con los costos que hoy tenemos? Tan solo 16 de esos 100. Es uno de los factores de recobro más bajo del mundo. Estamos haciendo trabajos de investigación, de inversión, para que ese factor de recobro mejore. Por cada puntico adicional de esos 16, si lo lleváramos al 17, estamos incorporando miles de barriles ¿sí? a las reservas, casi 700.000 barriles nuevos a la reserva. Eso es un trabajo también importante que estamos haciendo. El país sabe que también se han hecho descubrimientos muy importantes de gas, sobre todo en el Mar Caribe, que necesitamos para llevarlos al continente, superar esas contingencias que le decía, infraestructura, temas regulatorios que faciliten la comercialización del gas. Esos son dos frentes muy importantes. Y para contextualizar sobre el tema de la posibilidad de la importación, en el plan de abastecimiento de gas presentado por la UDME se contemplan varios escenarios. Y los colombianos sobre todo requieren la garantía del suministro del gas permanente en sus cocinas, pero también a precios que sean asequibles a ellos. De tal manera que todas las posibilidades para abastecer ese gas y que los colombianos tengan la tranquilidad de la provisión del combustible, las estamos contemplando. Eso también puede pasar por la ampliación de las capacidades de regasificación que el país tenga. Con Ecopetrol hemos venido trabajando en estas posibilidades e igualmente con CENIT mirar cómo se habilita la infraestructura para que podamos rápidamente aprovechar las moléculas de gas del Caribe colombiano. Veo que no menciona el tema de Venezuela y seguramente tiene que ver, doctor Velandia, porque con la coyuntura política que se está atravesando en Venezuela y el entorno internacional que se creó alrededor de eso, va a ser difícil confiar en que podamos importar gas de Venezuela a través del gasoducto que ya están reparando. Todas esas circunstancias, la realidad política, las circunstancias que está viviendo el vecino país están permanentemente analizadas, pero insisto, no se descarta ninguna posibilidad, porque sobre todo los colombianos necesitan es que en la mañana tengan el gas en sus estufas, en sus calentadores, y para eso estamos trabajando. Sí se ha avanzado en ese tema de Venezuela, de la importación de gas desde Venezuela. Hay unos trámites ante la OFAC, pero también hay unos trámites en la reparación. ¿Se ha avanzado algo en los dos o en realidad eso está muy embolatado, siendo franco con este tema? Se han hecho algún tipo de avances, pero todavía está muy distante de viabilizarse ese tema. Uchua se acaba de confirmar por parte de Ecopetrol, hoy lo hace usted como presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. ¿Qué tan importante va a ser Uchua para toda esta coyuntura energética en Colombia y qué posibilidades hay de acelerar, digamos, la extracción del gas que hay allí offshore? Sí, lo que nos confirma el pozo de esta semana y el descubrimiento que ha anunciado tanto Petrobras como Ecopetrol es que efectivamente hay una extensión muy significativa de este yacimiento en el Mar Caribe. Era una expectativa que necesitábamos, sabíamos que había gas, pero lo que nos confirma es la cantidad y hasta dónde va el yacimiento, que como repito, hoy son parte de esos recursos descubiertos, recursos contingentes, pero que lo tenemos que llevar a reservas y entonces nos toca trabajar en un tema regulatorio, en un tema de viabilidad económica, de infraestructura para que ese gas lo puedan aprovechar todos los colombianos. Quisiera hacerle una última pregunta. Usted mencionaba a los usuarios, a los hogares colombianos, y en estos días ha habido mucha preocupación por anuncios que se han hecho, cálculos estimativos de algunos expertos, incluso exministros, que han dicho: con la importación de gas, a partir del próximo año las tarifas se pueden incrementar. Algunos han hablado de 28, de 30, de 40, algunos hasta 60%. ¿Ese panorama es el que nos espera el próximo año en Colombia? Estamos trabajando para no llegar a ese escenario. Estamos trabajando con Ecopetrol, con los productores, con las demás compañías productoras, para que ese déficit que se tiene estimado en más o menos 130 gigabtus lo podamos suplir con la producción nacional. No nos estamos quedando quietos, todas estas acciones
apuntan a que esos escenarios que elevarían los costos de los combustibles de los colombianos no se den, no nos quedamos quietos y por eso es la invitación a todos los actores a trabajar. Doctor Ullandia, muchas gracias. Con todo gusto. El preocupante panorama del petróleo y del gas en Colombia. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuáles son los países en donde sus habitantes andan pendientes del último grito de la moda. Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos. Y a esta hora llega don Víctor Grosso con otras noticias claves de hoy. Don Víctor, que hoy tienen que ver con cifras que nos entregó el Banco de la República, ¿no? Henry, buenas noches televidentes. Sí, cada 3 meses el equipo técnico del Banco de la República hace una actualización en sus proyecciones económicas y les voy a contar aquí las más importantes, pues para que sepamos el marco económico en el que nos vamos a mover todos, el gobierno, las empresas y las personas naturales. Aumenta su estimación frente al crecimiento de la economía para este año, aquí es más optimista, desde 1,4 hasta 1,8%. Es decir, sí espera una reactivación en la economía. Inflación, recuerde que se estancó últimamente, por eso aumenta un poco la proyección para el cierre de este año, desde 5,5 hasta 5,7%. De todas formas, la inflación seguiría bajando, hoy está un poquito por encima del 7%. Desempleo, también hay una disminución en su estimación, en línea con el mejor pronóstico de la economía, desde 10,7% a 10,6%. Y este dato es muy importante para las cuentas fiscales de la nación. Cotización del petróleo, promedio esperado, precio esperado para todo el año. La proyección cae un poquito, desde 86 hasta $84 por barril. Don Víctor, muchas gracias. Interesante tema y le tengo también esta otra noticia y es que en Cartagena comenzó hoy la cumbre Colombia-IA, que significa inteligencia artificial. En este espacio se reúnen más de 30 autoridades gubernamentales de América Latina para hablar de las decisiones frente al presente y futuro de la inteligencia artificial en la región. Según el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, la cumbre permitirá consolidar a Colombia como epicentro en esta materia. ¿Qué avances tenemos? El primero, los 2 centros que estamos construyendo en Bogotá y Zipaquirá con la Universidad de los Andes, que es nuestro asesor. Ahí está el director de Sinfonía, 150.000 millones en 2 centros de producción artificial, que a final de año vamos a tener ya la construcción del diseño para empezar la construcción, porque ya tenemos los recursos. 75 centros de infraestructura de formación, de hecho uno va a quedar aquí en Cartagena, en inteligencia artificial. El segundo es el COMPES de inteligencia artificial, que ya va a ser firmado el próximo mes por el gobierno nacional, que es la hoja de ruta de las inversiones del país en inteligencia artificial. El tercero es todo lo que tenemos desde nuestro programa Potencia para desarrollo y producción de inteligencia artificial desde las regiones. Ahí tenemos una alianza con la Nacional para financiar proyectos, tenemos una alianza con ProColombia para internacionalizarlos, una alianza con Impulsa para incubarlos y una alianza con las cámaras de comercio. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. De acuerdo con un ranking publicado recientemente, los países donde la gente anda más pendiente de la moda son en su orden Italia, Francia, España, Estados Unidos y Reino Unido. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches para todos.